¿Alguna vez has sentido que tu vida no tiene sentido o que las cosas no van como esperabas? Hoy quiero contarte una historia poderosa de la Biblia que nos muestra cómo Dios puede transformar incluso las pruebas más difíciles en grandes bendiciones. Hablamos de la historia de José, una de las figuras bíblicas que más nos enseña sobre superación, fe y perseverancia. Quiero que te quedes hasta el final, porque esta historia te va a revelar algo increíble. El mejor coach que podemos tener para nuestras vidas es Dios, y el mejor libro de superación personal es la Biblia. No importa qué dificultades enfrentes, Dios siempre tiene un plan para ti. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias y enseñanzas como esta. Comencemos. José era el hijo favorito de Jacob. Su padre lo amaba tanto que le regaló una túnica de colores, un símbolo de amor y un reconocimiento especial. Pero este favoritismo despertó los celos y la envidia de sus hermanos, quienes no podían soportar verlo con tanto amor y reconocimiento. Además, José tuvo unos sueños en los que sus hermanos, e incluso sus padres, se inclinaban ante él. Cuando José compartió estos sueños, la ira de sus hermanos aumentó aún más. José no comprendía en ese momento por qué Dios le mostraba esos sueños, pero los compartía con esperanza y fe. Sin embargo, estos sueños terminaron siendo el detonante que lo llevaría a vivir una de las pruebas más grandes de su vida. Reflexionemos aquí por un momento. ¿Cuántas veces hemos tenido un sueño que otros no comprenden? ¿Cuántas veces las personas que nos rodean no ven lo que Dios ha puesto en nuestro corazón? Los sueños de José no eran simples, eran una promesa de Dios, pero sus hermanos no podían entenderlo. Un día, cuando José fue a visitar a sus hermanos en el campo, ellos vieron la oportunidad perfecta para deshacerse de él. Primero, lo arrojaron a un pozo, sin ninguna compasión, y finalmente lo vendieron como esclavo a unos mercaderes que iban camino a Egipto. En un instante, José pasó de ser el hijo amado de su padre a un esclavo en un país extranjero. Imagínate la desesperación que debió sentir José. Él solo era un joven que tenía sueños dados por Dios, y de repente, se encontraba solo, traicionado por su propia familia, y sin saber qué sería de su vida. Aquí vemos una lección de fe increíble. José no tenía control sobre lo que le estaba pasando, pero eligió confiar en que Dios tenía un propósito, aunque él no pudiera verlo en ese momento. ¿Y tú? ¿Has pasado por momentos de oscuridad donde sientes que no hay salida? Recuerda que Dios no abandona a sus hijos, aun cuando nos sintamos lejos de Él. José en la casa de Potifar y la prueba de la tentación. Cuando José llegó a Egipto, fue comprado por Potifar, un oficial importante del faraón. José empezó a trabajar con excelencia, y Potifar pronto notó que José era un joven honesto y confiable. Le dio responsabilidades y lo convirtió en el administrador de toda su casa. José había pasado de ser un esclavo común a tener una posición importante, todo gracias a su dedicación y a la bendición de Dios. Pero entonces llegó otra prueba. La esposa de Potifar se sintió atraída por José e intentó seducirlo. José, siendo fiel a Dios y a su amo, resistió la tentación y rechazó sus avances. Sin embargo, la esposa de Potifar, enfurecida, acusó a José falsamente de intentar aprovecharse de ella. Como resultado, José fue arrojado a la cárcel. Este es un momento clave de la historia. José decidió mantenerse fiel a Dios, aunque eso le costara su libertad. En la vida, muchas veces enfrentaremos decisiones difíciles y tentaciones que parecen insuperables, pero la fidelidad a Dios y a nuestros principios siempre será recompensada, aunque no veamos los frutos de inmediato. José en la cárcel y su ascenso al poder. José fue encarcelado, pero incluso allí, Dios estaba con él. En poco tiempo, el encargado de la cárcel notó la honestidad y sabiduría de José, y le dio responsabilidades dentro de la prisión. Durante su tiempo en la cárcel, José conoció a dos servidores del faraón, y, con la ayuda de Dios, interpretó sus sueños correctamente. 2 años después, el faraón tuvo un sueño que nadie podía interpretar, y fue entonces cuando uno de los ex prisioneros recordó a José y lo recomendó. José fue llevado ante el faraón,
y gracias a la sabiduría que Dios le dio, interpretó el sueño del faraón y le advirtió sobre los años de abundancia, seguidos de años de hambre que Egipto enfrentaría. Impresionado, el faraón lo nombró como su segundo al mando, poniéndolo a cargo de toda la tierra de Egipto. Dios cambió la vida de José en un instante. Lo que parecía ser una vida de sufrimiento y dolor, se transformó en una historia de triunfo y redención. Esto nos enseña que, aunque el camino sea largo y difícil, Dios siempre tiene un plan perfecto para nosotros. Durante la hambruna, los hermanos de José llegaron a Egipto en busca de alimento. José, ahora un líder poderoso, los reconoció de inmediato. En lugar de vengarse, decidió ponerlos a prueba para ver si habían cambiado. Finalmente, José se reveló a ellos y les dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien». José los perdonó y los acogió, asegurándose de que toda su familia tuviera lo necesario para vivir en paz. José pudo haber guardado rencor, pero eligió perdonar y confiar en el propósito de Dios. Nos enseña que el perdón es una parte fundamental de la superación personal. A veces, la mayor muestra de fuerza y crecimiento es aprender a dejar ir las heridas del pasado y confiar en el plan de Dios para nuestras vidas. Querido amigo, la historia de José nos muestra que Dios nunca nos abandona. No importa cuán oscuras se vean nuestras circunstancias, siempre hay esperanza y propósito en Dios. Quiero que te quedes con esta enseñanza. En Dios podemos encontrar la fuerza para superar cualquier adversidad. Él es el mejor coach, y la Biblia es el mejor libro de superación personal que existe. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario, suscribirte al canal y compartir este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Recuerda, Dios tiene un plan para ti. Solo debes confiar y ser fiel. Nos vemos en el próximo video.